Bienvenido. ¿Qué tal, Ángel Nakamura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Sí, hablando de censura, de libertad de expresión, de misoginia, especialmente en este término, censura, que parece que ya cualquier persona a la que se le cuestione cuando comete un error, dice que puede ser sujeta de censura. Creo que aquí hay que ser muy críticos en este sentido porque en el nombre de la libertad de expresión se han cometido ahorita ya cada barbaridad y se dicen cada cosa en medios de comunicación y en redes sociales, y creo que esto es un tema del que no debemos dejarlo pasar, ¿no? Tenemos que seguir analizando y hablando al respecto. Totalmente, doctor. Adelante, entonces, doctor, lo escuchamos con atención. Gracias, gracias, Ángel. Sí, hacia allá quiero empezar o dirigir la intervención de hoy, porque me llama la atención con los hechos que sucedieron la semana pasada, hasta dónde hemos malbaratado nuestra profesión como periodistas, hasta dónde se ha malbaratado el espacio informativo, ya sea en medios tradicionales o en redes sociales digitales, y todo con el afán de obtener atención, una atención o una popularidad que pueda ser momentánea, con tal de ganar audiencia, con tal de ganar seguidores en redes sociales, ¿no? Todo esto sucede a costa del periodismo de calidad y de todas las formas que puedan existir para poder difundir información y de nuestro derecho a la libertad de expresión. Y me pregunto entonces, ¿por qué, por ejemplo, como audiencia, hemos permitido durante todo este tiempo a los medios de comunicación, tanto tradicionales como en las redes sociales, al seguirles dando, dando difusión, ¿no?, a través de los RTs, por ejemplo, a personajes como Paco Calderón en Reforma o Antonio Garci en El Financiero, ambos caricaturistas que han sido célebres, han sido reconocidos por difundir contenido de odio, contenido de racismo, de clasismo y de misoginia? Y esto lo han hecho en reiteradas ocasiones. Lo hacen tanto en su trabajo publicado como en sus mensajes en los medios de comunicación, y lo que hacen en redes sociales a título personal. Esto especialmente en redes como TikTok, en X o en Facebook. El caso de Antonio Garci nos devuelve por enésima ocasión el ejemplo de este agresor que acaba de cometer su fechoría, pero que al verse descubierto y al verse señalado por la población, busca revertir el discurso y quiere presentarse ahora como la víctima y como aquel que es acosado por aquellos que le acusan o aquellos que le hacen ver su error, aquellos que le hacen notar su error. Para quien no esté muy familiarizado con la situación, en resumen, la semana pasada el caricaturista Antonio Garci, que trabaja para el diario El Financiero, compartió en su cuenta de X una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparecía sexualizada la figura de la senadora Andrea Chávez, situación que de inmediato generó críticas e indignación por el claro mensaje ofensivo y misógino por parte del monero. Tras la reacción de la senadora y el respaldo que ésta tiene con la ley Olimpia, en la que, por cierto, se puede demandar o procede una demanda digital eh, por cuestiones de violencia, por cuestiones de ciberacoso y por estos delitos que violan la intimidad sexual, pues el caricaturista, en medio de su soberbia, pidió asilo político en X a la Agencia de la ONU para los Refugiados, argumentando acoso y censura por parte del gobierno, ¿no?, tomando en cuenta la postura y la posición de la senadora. Entonces ahora resulta que un señor al que se le señalan los errores, al que se le acusa por violencia y por misoginia, se quiere escudar bajo el argumento de la censura. Quiero mencionar también el caso de un comediante que se me está yendo el nombre ahorita, que también hace algunos días no quiso reconocer su error por la violencia en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y se escudó también en la libertad de expresión en nombre del humor. Por aquí tenemos justamente este último posteo que hizo el caricaturista del Monero Garci, donde ahora él se está escudando y se está haciendo el censurado y el que ahora es acosado por, no nada más por el gobierno, sino por la propia ciudadanía que le hizo notar sus errores. Entonces ahí tenemos al pajarito de Twitter encerrado, ¿no?, como una especie de que se está censurando, y a una persona por afuera, ¿no?
censurándolo o cortando su libertad de expresión. Esto es muy grave, ¿no? Que personajes como este se escuden bajo estos términos, porque en México se han documentado muchos casos en donde la censura tiene su origen especialmente en los gobiernos, en el gobierno federal, claro que se ha dado, en el gobierno estatal, en los gobiernos municipales. Desde luego viene la censura por parte de los grupos criminales, por parte de las élites económicas, las élites empresariales, como esto sucede recurrentemente en Nuevo León, lo hemos mencionado aquí en distintas ocasiones, o también lo pueden hacer los sindicatos, los pueden hacer los partidos políticos o algún otro tipo de organización. Desde la academia también hemos documentado casos en donde son las altas jerarquías de las redacciones o los propios dueños de los medios de comunicación quienes ejercen presiones y censura en sus equipos de trabajo. Algunos de estos actos pueden obedecer, por ejemplo, a las relaciones de complicidad que puede haber entre los empresarios o los dueños de los medios de comunicación con el poder político, ¿no? Y también con el poder gubernamental o con los poderes empresariales. En ese sentido, las lealtades y los intereses corporativos de los medios o de los dueños de los medios de comunicación varían dependiendo de los intereses políticos en turno. Es decir, podemos ahorita estar de acuerdo con lo que hace el gobierno del PRI, pero después estamos de acuerdo con lo que hace el de Morena o con lo que hace el del PAN y así nos vamos campechaneando. Lo que sí es verdad y es una realidad es de que existe mucha violencia económica, mucha violencia laboral, muchas presiones y mucho acoso dentro de los medios de comunicación, especialmente los medios tradicionales. Hay casos en los que no se puede comprobar la censura o un caso de censura como tal por parte de un medio de comunicación o de las altas jerarquías de los medios. Eh, y podemos recordar, por ejemplo, los casos recientes de las salidas de algunos comentaristas del Universal o de Televisa en Foro TV o los de Canal 11. Recordemos por acá los casos de Denis Dresser, de Sergio Aguayo, Francisco Paoli. O también me recuerdan algunos casos, por ejemplo, a principios de año con Azucena Uresti de Milenio. Aquí quizá nosotros podemos inferir que puede haber algunas presiones o que puede haber censura por parte de alguien, por parte de los dueños de los medios o también por parte de cuestiones externas, ¿no? En este caso pueden ser los gobiernos o grupos de poder, pero en otros, en algunos casos no puede ser tan visible. Hay unos en donde sí puede ser muy fácil de reconocer algún acto de violencia o algún acto de censura. Y esto lo pudimos ver también la semana pasada con el caso del presentador de noticias Gustavo Macalpín, que fue un caso muy sonado por el despido que sufrió en vivo en su espacio informativo en el canal 66 de Mexicali por parte del empresario Luis Arnoldo Cavada, quien ingresó al foro de forma sorpresiva en el espacio que se llamaba, tengo entendido, Espacio Ciudadano 2.0 o algo así, y le informó sobre su salida de ese espacio. Más allá del tipo de trabajo que puede hacer Macalpín, que por cierto él yo lo había conocido, bueno, lo vi en TikTok, parte de su trabajo, que no me gustó por cierto, parte del trabajo que hace, eh, y podemos varios estar de acuerdo o en desacuerdo con el tipo de trabajo que puede hacer periodísticamente o en medios de comunicación un señor como este, que muchos opinamos que quería ser una especie de Chumel Torres. Eh, y que bueno, esto puede ir en demérito de la calidad informativa, pero de ahí a que se le despida en vivo y que se haga de una forma en la que es humillante incluso, ¿no? Una humillación pública o la irrupción que hace el dueño de un medio de comunicación para exponerlo, ¿no? Para despedirlo así de esa forma, pues sí podríamos hablar de violencia laboral y también de una especie de censura. ¿A qué se debió el despido? No está claro, ¿no? Algunos dicen que era porque este señor era muy crítico con el gobierno morenista, por cierto, de Baja California. Esto pues podríamos quizá indagarlo desde la academia. Compañeros de Baja California o de la zona noroeste nos lo podrían explicar también, si acaso llegan a tener algún acercamiento un poquito más a profundidad. Pero el caso a lo que quiero llegar es que en un contexto en el que los y las periodistas, y además un montón de medios de comunicación son silenciados hasta el grado del asesinato, hablar de censura de una forma tan ligera como lo hizo el Monero
o el comediante, o bueno, en realidad los dos son comediantes, el monero Garci y el comediante de los años 80, 90, que se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, o este mismo presentador de noticias o que hacía comentarios también de una forma cómica, pues sería irresponsable, ¿no? Sería irresponsable hablar de censura, sería irresponsable hablar de una forma tan ligera en estos términos, a tal grado que, como decíamos al principio, estamos ya malbaratando el término como censura, el término de la libertad de expresión y los fenómenos en donde realmente existen casos de censura o donde realmente existen casos que atentan contra la libertad de expresión. Hasta aquí dejamos el comentario de hoy y bueno, no sé qué opinas tú, Ángel. Sí, totalmente. Primero unos comentarios de la audiencia, dicen Rafael Inclán era el nombre del Rafael comediante. Inclán, así es. Exactamente. Dice: "Yo soy Victoria, señor es un enfermo, incoherente, vulgar". Sí, claro, censura de nada, nadie le impide seguir publicando sus tonterías. Zaragoza Ibarra, aquí ilustrándonos hace muchos años, antes de que naciera Nakamura Lemini. Gracias por el favor de decirnos jóvenes. El Loco Valdés fue multado desde la Secretaría de Gobernación por decir Claro, Bomberito Juárez en lugar de Don Benito Juárez. Yo soy Victoria, dice: "Ojalá sí logremos ver que se hace justicia a la senadora Andrea Chávez y a la doctora Luisa María Alcalde. Ese fulano las agredió a las dos, con palabras subidas de tono, por cierto. Y mire, doctor, dice, siempre es un gusto, qué gusto escucharlo. Oigamos al doctor Lemini, siempre es un gusto ver sus sabios comentarios, profesor, además gracias. universitario. Y mire, doctor, también ahí le están chuleando a su gatito. Me pareció ver un lindo gatito. También nos estaban preguntando cuando el doctor Lemini nos puede Por aportar. aquí anda. Ahí está. ¿Cómo se llama? Fin se llama. Ah, perfecto. Ahí está el lindo gatito. Gracias, gracias. Esto me recuerda que el doctor y su servidor tenemos pendiente, luego ya ponernos de acuerdo para ver cómo nos ayuda con su colaboración en otros temas de los que sabe, y le sabe muy bien además el doctor Lemine, no por nada es profesor universitario, pero bueno, nos deja con esta reflexión, doctor, sobre todo porque en este sexenio, en tiempo de mujeres, como se ha venido poniendo, ¿no? En la esfera pública, va a ser muy importante cuál va a ser la relación de los comediantes, de los caricaturistas, ¿no? A través del humor crítico, sí, pero no por ende significa que con eso vas a violentar a comunidades que se han visto vulneradas, ¿no? Históricamente a través de los tiempos y que es importante también reconocer que cambiaron las formas, ¿no? Se puede hacer humor, ¿qué tipo de humor se puede hacer? Creo que eso nos da incluso para otro programa, Claro pero que por sí. supuesto, nosotros voy a platicar después con el doctor Limini y nos ponemos de acuerdo para seguir escuchando, por supuesto, sus comentarios en otros temas. Gracias, doctor Limine, por esta reflexión. Va a ser importante el límite de la libertad de expresión, cómo usar el humor y la crítica a los gobiernos. Más que es inédito, es una mujer quien preside el Ejecutivo y por ende vamos a ver a más mujeres en gubernaturas y, por supuesto, en lugares de toma de decisiones, doctor. Es momento de cambiar de paradigma y de cambiar este pensamiento en el que en el nombre del humor se puede decir lo que sea, ¿no? O sea, algunas cuestiones, y lo hemos hablado y lo hemos incluso aquí compartido, una cosa es la violencia y otra cosa es el humor. Y esto no es nada más con las mujeres, sino con también otros grupos vulnerables. Cuando hablamos, por ejemplo, de la población indígena, de la población migrante, de la población trans, por ejemplo, de muchos grupos, ¿no? Donde podemos hablar de cuestiones raciales, cuestiones también de género, cuestiones de la edad incluso, ¿no? Que se empieza a despreciar o demeritar a alguien por su edad, por ser muy joven o por ser muy grande. Entonces creo que estas cuestiones sí hay que abonarlas y seguirlas discutiendo eh, siempre, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, doctor. Gracias por estar en este su espacio. Nos escuchamos, nos leemos, por supuesto, el próximo lunes. Un abrazo. Gracias, doctor.